Gracias, hermano. Buenos días, hermanos. Nada más deme un segundo para acomodarme. Buenos días otra vez. Ah, pues vamos a abrir nuestras Biblias en, en, en el Evangelio de Mateo. Pues empezamos a estudiar la semana pasada el capítulo 18. Eh, si alguien, Fanny, ¿me harías favor de pasar una de las Biblias que están ahí de letra grande para las que están hasta abajo? Por favor, de esas que tienen letra grande. Bueno, no importa. Mira, para que la tengas ahí en la mano. Pues como comentábamos la semana pasada, estamos empezando a estudiar este capítulo. Es interesante en el sentido de lo que, pues de la enseñanza medular de este capítulo. Yo sí quisiera, antes de que pongamos este tiempo en manos del Señor, animarlos a que procuren no perderse los mensajes de este capítulo, y no porque exponga uno u otro, sino por la unidad y la integridad de este capítulo. Este capítulo en tiempos difíciles seguramente les ayudará a resolver problemas. Esa es una de las razones por las cuales les motivo a que profundicen en estas enseñanzas del Señor Jesús. Así que teniendo ya el... Voy a dar lectura no solamente a los versículos que vamos a estar analizando, sino voy a retomar algunos versículos de la semana pasada. Como título pues de este mensaje, pues básicamente le puse las piedras de tropiezos, las piedras de tropiezos, porque hay muchas. Vamos pues a entender a qué se refiere esta idea con la que el Señor nos quiere explicar algunas cosas. Eh, Recordemos, la semana pasada el hermano Edgar nos explicaba sobre los niños, sobre la necesidad que tenemos nosotros de asimilar la palabra de Dios como niños. Y nos dio todas las vertientes de enseñanza que hay, pero hay más todavía. Eh, Vamos a estar analizando los versículos 6, 7 y 10 el día de hoy. 6, 7 y 10. Lo interesante es que el versículo 6 empieza con una idea que está, digamos, contrastando, pero se está repitiendo en varias ocasiones. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice el Señor Jesús, y dijo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Punto número 1. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño, es decir, está dando ejemplos el Señor Jesús en desde el versículo 4. Entonces el primero es cualquiera que se humille como este niño. Versículo 5, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Y ahora sí, versículo 6, pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, pero es inevitable que vengan piedras de tropiezo. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Versículo 10. Miren, que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Oremos brevemente para encomendar este tiempo. Padre, encomendamos a ti esta mañana, te rogamos por la vida, pues, de nosotros mismos y de nuestras familias. Ayúdanos a asimilar tus verdades y enséñanos cómo aplicarlas diariamente para dar esperanza a aquellos a los que te temen, y también provocar temor en aquellos que son incrédulos ante ti.
de tal modo que se arrepientan, se acerquen a ti y te reciban, acepten tu señorío, se hinquen de rodillas y confiesen que tú solamente puedes salvar. Te rogamos por los que hoy no nos acompañan y por las otras iglesias, Señor, donde quiera que se congreguen en tu nombre, que les permitas también asimilar verdades importantes para sus vidas y para los que les rodean. Por Cristo tu Hijo. Amén. Entonces, ¿por qué les mencionaba que debemos ver estas enseñanzas de este pasaje como una unidad? Bueno, la verdad es que nosotros a veces al dividir los pasajes, pues terminamos dando diferentes ideas en cada domingo. Yo los invito a que estén leyendo este capítulo una y otra vez, pero completo, para que vean la idea general. No son ideas separadas, son ideas que se están de algún modo reforzando y explicando una con respecto de la otra poco a poco. Este capítulo nos va a enseñar cuál sería la enseñanza medular de todo este capítulo. Pues es lidiar con los conflictos. Lidiar con los conflictos. Esa es la enseñanza completa de este capítulo. Lidiar con los conflictos tanto dentro como fuera. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Obviamente el Señor asume y da por hecho que va a haber se empieza por la iglesia, porque es el lugar donde nos desenvolvemos, donde decidimos nosotros estar y de alguna manera rendirnos cuentas los unos a los otros. Pero también podemos hacernos tropezar entre nosotros mismos dentro, pero alguien de afuera también nos puede hacer tropezar. Por eso mencionaba que es importante también mencionar a los de afuera. Los de afuera nos pueden hacer tropezar a nosotros, ¿cierto? Nosotros podríamos hacer tropezar a alguien fuera de la iglesia también, a nuestro prójimo. Entonces, digamos que en un sentido figurado nosotros le llamamos tropiezo, pero en un sentido literal nos referimos al pecado. Cuando alguien tropieza, puede estar tropezando en pecado, que significa que está pecando, que esa persona peca contra el Señor, que le hace daño de alguna manera a otra persona pecando, pero al final del día el pecado en primera instancia es contra el Señor y también entre nosotros. Pecamos entre nosotros, nos hacemos daño entre nosotros. Pero el Señor estira esta idea y empieza a decir, pero no solamente es el pecado que podemos cometer, sino que nosotros podemos provocar que alguien peque contra el Señor. Y esa es la idea que vamos a estar analizando el día de hoy. Y si Dios permite, la próxima semana vamos a estar analizando un ejemplo muy claro de cuando nosotros mismos somos los que provocamos el pecado en otros. Entonces hay veces en que nosotros nos vemos como víctimas, vamos a decirlo así, pero dentro de todos los conflictos y las complejidades de la vida, muchas veces nosotros también hacemos que alguien más lo haga, que alguien más, provocar que alguien más tropiece, provocar que alguien más peque contra el Señor, a lo mejor peque de regreso contra nosotros, y podríamos estar hablando de todas las combinaciones posibles que hay para el pecado. Si alguien peca contra mí, yo puedo tomar una mala reacción y pecar de vuelta. Y alguien diría, bueno, a toda acción corresponde una reacción en sentido inverso, ¿no? Y decir, bueno, pues así es la vida y te tienes que aguantar. Bueno, quizás sí. Hay parte de una naturaleza que tiene cierta lógica con esa idea. Pero la idea del cristiano es que tiene que entender qué es lo que lo provoca y actuar en consecuencia. Entonces nosotros tendríamos que decir, bueno, todas estas provocaciones son premeditadas, o podríamos darle el beneficio a alguien de que algunas de esas provocaciones pues son inadvertidas. Para los que han estado haciendo su lectura bíblica, bueno, tendría que decir, yo voy algo atrasado, tenemos ahorita el cuarto del año para recuperarnos, pero todos recordarán que en el Antiguo Testamento cuando habla de la ley, en varias ocasiones habla de los pecados que alguien puede cometer de manera inadvertida, es decir, como una falta en un partido, ya sea tu mano tocó el balón, eso es, en el básquetbol, eso es le llaman una viola. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Detener brevemente el partido,
darle el balón al otro equipo y que sigamos pues ejecutando las cosas. Y de algún modo en la vida diaria así funciona, así nos pasa. Cometemos pecados contra otros y nosotros quisiéramos, cuando nosotros los hacemos, quisiéramos que pasara lo más inadvertido posible. Bueno, ya, no pasó nada. Vámonos, a lo que sigue. Todos nos equivocamos, ¿no es cierto? Pero el Señor está hablando aquí de pecados graves. Y tenemos que recordar entonces, bueno, ¿qué fue lo que detonó que el Señor hablara de estas frases que acabamos de leer hoy? ¿Qué detonó estas frases del Señor Jesús para que dijera, ay de aquel que haga pecar a alguien? Lo que, lo que detonó este asunto, hermanos, fue este conflicto que tuvieron entre los discípulos, diciendo entre ellos, discutiendo quién es el mayor. Eso es lo que hasta aquí nos narra a principio del capítulo 18. En aquel momento se acercaron los discípulos y dicen, bueno, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Bueno, de esta pregunta nosotros podríamos decir, necesariamente ellos estaban discutiendo entre ellos. Bueno, el hermano Edgar nos dio la primera pauta la semana pasada, con la lectura bíblica de la semana pasada en Marcos 10:37, cuando los mismos discípulos Juan y Jacobo le dicen al Señor, queremos estar a tu izquierda y a tu derecha en tu reino. Es decir, danos el primer lugar. Esa es una. Ahora también, ¿recuerdan ustedes que el hermano Edgar nos estaba tratando de poner en contexto en qué parte de la historia se podía ubicar y él mencionaba que en el capítulo 19 había un niño que se acerca al Señor y los discípulos le dicen, no te acerques. Pero en este capítulo, ¿recuerdan esa explicación? Bueno, vamos a continuar con esa explicación y podríamos decir que todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, están alineados en que estas palabras o estas situaciones ocurrieron después de la alimentación de los 5,000, de la alimentación de los 4,000, de la transfiguración y de aquella confesión que hizo Pedro diciéndole al Señor, tú eres el Cristo. Es decir, a este punto, ya la identidad de la que hemos hablado, de Jesucristo Mesías, ya está completamente revelada a los hombres. Hace un año, si ustedes recuerdan que estábamos en Poetas, hablábamos precisamente sobre que el Señor Jesús poco a poco estaba revelándoles cuál era su identidad, qué significaba cuando Él decía el Hijo del Hombre. Y en este momento, prácticamente un año después, sabemos ahora que el Señor Jesús ya les reveló lo que es el Hijo del Hombre y la implicación que va a tener a corto plazo, porque Él ya les reveló que tiene que morir por los pecados de los demás. Entonces, bien, esto lo detona un conflicto. ¿Por qué menciono entonces que todos estos pasajes de algún modo están alineados con que ocurrieron después de estos eventos que ya les mencioné? Lucas 9:46, acompáñame brevemente. Vamos a estar haciendo algunas revisiones de algunos pasajes. Lucas 9:46 al 48. Esto prácticamente es el hacer remembranza de lo que ya vimos la semana pasada que menciona el Señor Jesús, y comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces aquí ya está declarado que este conflicto sí se dio, no nada más fue quién es el mayor en el reino de los cielos, como mencionando algún personaje histórico, no. Aquí en Lucas nos da a entender que ellos ya traían ese conflicto. Aquí ya ocurrieron estos eventos que les acabo de mencionar. Entonces, sabiendo Jesús lo que pensaban en sus corazones, tomó al niño y lo puso a un lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es el más pequeño entre todos ustedes, ese es el grande. ¿Por qué menciono esto? No es de que yo quiera invadir ideas de la predicación anterior, no. Estoy tratando de ubicarnos otra vez en el contexto. Y ahora bien, vamos a saltar a Lucas 17.
Lucas 17, versículo 1. Jesús dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor le sería si se le coloca una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo me arrepiento, perdónalo. Estos 4 versículos, hermanos, son prácticamente el resumen de todo Mateo 18. Todo Mateo 18 está resumido en estos 4 versículos. Por eso les menciono que es muy importante que nosotros entendamos qué son estas piedras de tropiezo. Y estas piedras de tropiezo, hermanos, en el original, si queremos ponernos un poco etimológicos para analizar el origen de todas las palabras, las piedras de tropiezo se resumen en una sola palabra en el idioma griego y es el escandalión. Así se pronuncia la palabra. Me puedo equivocar, pero prácticamente de ahí proviene la palabra escándalo. Es decir, cada vez que nosotros escuchamos la palabra escándalo, ¿qué nos hace remembranza? Algo trágico, algo que ocurrió, que hizo que hubiera muchos problemas. Eso es un escándalo. Entonces, esa palabra derivó en estas traducciones. En nuestro texto, hermanos, que nosotros empezamos en Mateo 18:6, oigan, escuchen con atención, pero al que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, aquí hay una traducción que es un poco diferente al original. Ahora bien, no quiero criticar, vamos a decir, a la Nueva Biblia de las Américas. Al final del día, hermanos, cuando una persona hace una traducción, uno tiene que tomar decisiones de cómo va a explicar el texto porque hay cosas que en otro idioma no se dicen únicamente con una palabra. Por ejemplo, en la Reina Valera dice así: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Entonces, el hacer tropezar, como lo veníamos diciendo en un principio, el hacer tropezar es hacer que alguien peque. Vamos a suponer que hay 2 niños, uno más grande y otro más chico, son hermanos y ya se conocen. Les pregunto, ¿sabe uno por dónde darle al otro para hacerlo enojar? Pues algo de esa naturaleza es lo que quiere decir este versículo. El saber de antemano cómo puedo hacer que esa persona haga lo que yo quiero, que peque contra el Señor. Y lo hacemos. O sea, muchas veces hacemos eso con los demás. El ser humano es inteligente, es malvado, somos malvados, hermanos. Por eso el Señor dice, mejor le es amarrarle una piedra de molino de un asno y que se hunda en lo profundo del mar. Ahora, déjenme decirles algo sobre estas piedras de molino. ¿Por qué escogió el Señor Jesús esta ilustración? Mientras estaba investigando, bueno, yo a ciencia cierta, pues no sabía cómo es un molino de piedra y cómo funciona esto de que un asno hace funcionar ese molino. Pues yo creo que lo pueden checar cuando lleguen a casa en alguna imagen en el internet. Pero básicamente es una piedra gigante, muy grande, redonda, y tiene otra piedra cilíndrica que tiene un eje atravesado, está colocada sobre esa piedra, y ese eje que atraviesa esta piedra en forma de llanta, vamos a decir una llanta enorme, como de un camión, está también atravesada por medio de un eje que se clava en la primera piedra, y ahí lo colocan como yugo con un buey y que está girando alrededor de ese molino todo el tiempo. Entonces es como si fuera una llanta de piedra sobre otra piedra. ¿Cuál es el producto que se obtiene de ese molino, de esas 2 piedras pesadas, una entre otra? Decía la información que consulté, harina. O sea, el producto ya más fino desde que se cosecha el trigo. Entonces, para cosechar trigo y para preparar, cultivo, todo lo que implica el proceso de siembra, cultivar, cosechar, trillar,
llega hasta su último proceso para conseguir harina y hacer pan, el producto más sencillo al que nosotros estamos acostumbrados y que damos por hecho en nuestras casas, se ocupa para hacer harina. Entonces, lo interesante es, lo hemos platicado en otras ocasiones, y ahí viene nuestra primera, vamos a decir, ilustración respecto a los tropiezos. ¿Cuál es el mayor tropiezo en la historia del ser humano? Vamos a decir, ¿cuál es el primer tropiezo en la historia humana? Ni siquiera lo provocó un ser humano, lo provocó la serpiente, lo provocó Satanás. En esos versículos de Génesis 3, es Satanás el que provoca el primer gran tropiezo. El primero, y podría decir más grande, porque ¿cómo fue el tropiezo? Fue declarar una mentira tal cual en la cara. La serpiente le dijo, ¿el Señor dijo esto? No, el Señor no es cierto. Para empezar, tú te vas a hacer más inteligente y vas a ser como Dios. Y otra cosa que no te va a pasar es que no vas a morir. Y desde entonces, hermanos, sabemos que todas las generaciones del ser humano, todas las generaciones del ser humano han y tienen que luchar por encontrar la verdad. La lucha por la verdad empezó en el jardín del Edén, porque ahí hubo el primer gran tropiezo y fue puesto por Satanás. Entonces, regresando a lo que estábamos mencionando sobre este gran molino, prácticamente lo que está diciendo el Señor es, si no estás dispuesto a trabajar y hacer lo que tienes que hacer como normalmente todos lo deben de hacer, pues todas esas herramientas que según tú tienes para ayudarte en tu trabajo, mejor sería agarrar todas tus herramientas, todo tu intelecto, todo lo que tú consideras que es correcto, que todo eso te arrastre al fondo. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque se supone que el molino es una herramienta que nosotros ocupamos. Sabemos, como mencionábamos, igual recuerdo hace un año tomamos una referencia de decir, fue el Señor, nuestro Señor, cuando disciplinó a Adán, le dijo, de la tierra vas a comer de la tierra con esfuerzo y vas a cosechar ¿qué? Cardos y espinos. Y desde entonces cuesta trabajo cosechar, cuesta trabajo sembrar, cuesta trabajo cultivar, cuesta trabajo, otra vez menciono, cosechar y pasarlo al siguiente y último proceso, refinar, moler la harina. Pero es parte de nuestro trabajo, hermanos. O sea, parte del trabajo del ser humano quizá no es, como mencionábamos hace algunas semanas, no nos corresponde quizás separar la cizaña del trigo, pero sí nos corresponde separar el grano de lo que es el trigo para pasar al siguiente proceso. ¿Sí me explico? Es nuestra responsabilidad hacerlo. Alguien podría decir, ¿el trabajo fue una maldición? Pues sí, pero también el Señor dispuso que cada generación tuviera un periodo de tiempo y a algunos les permitió tener cierta paz para ejecutar este trabajo. Obviamente los que ya están en un contexto de guerra, pues están constantemente lamentándose de su situación, como lo hemos estado leyendo en estos últimos salmos, porque ya no tienen esa oportunidad, porque la oportunidad de arrepentirse ya pasó, porque ahora solamente les queda, pues, rogar al Señor. Eso es lo que nos dicen los pasajes. Aún en esa situación en la que estés, clama a mí, Él responde y Él restaura. ¿Va a costar trabajo? Sí. ¿Qué implican los tropiezos? Por lo general, cuando hablamos de tropiezos, los tropiezos implican que uno se lastime, que uno se caiga, se raspe, que sangre uno. Bueno, esa es la manera más sencilla de describirlo. El pecado provoca eso también, que uno se lastime. Entonces, dentro de todo este panorama sobre los conflictos, dentro y fuera, ya vimos el primero y más grande, el de Adán. Veamos dos más. ¿Qué les parece? El primero, Moisés. Moisés, aquel que trajo la ley, se las presentó a su pueblo. Aquella generación vio
milagros, les tocó presenciar cosas maravillosas, cosas que nosotros a lo mejor pues no hemos visto. Yo les pregunto, si catafixiaríamos el tener la Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento, por ver lo que vieron los judíos, ¿lo harían ustedes? Yo les pregunto. Creo que casi nadie lo haría por el hecho de que casi todos estamos de acuerdo en que si nosotros hubiéramos estado en los zapatos de ellos, probablemente nosotros hubiéramos tropezado de la misma manera que ellos tropezaron. Ahora bien, a nosotros una cosa que nos molesta cuando nos dan clases los maestros es que no ponen el ejemplo del pizarrón en el examen, sino que ponen un ejemplo sencillo en clase y ponen un montón de cosas ya enormes en el examen, ¿no? Me pregunto si nosotros no nos sentimos así en la actualidad cuando decimos, Señor, es que cómo abordamos este tema en la realidad, porque en nuestra generación, pues, por ejemplo, la gente del Nuevo Testamento tuvo que lidiar con el tema de la circuncisión. ¿Nosotros lidiamos con ese tema de la circuncisión como un dilema que nos aqueje o que nos divida o que nos moleste? La verdad no. Pero ¿qué tal si hablamos y decimos la palabra feminismo? Wow, no, es un maremoto lo que armamos allá afuera cuando cuestionamos los principios del feminismo y de las consecuencias que están llegando hasta nuestra generación y de lo que viene quizá en pocos años. Todo esto lo hemos visto a lo mejor de hace unos 20 años para acá. Pero estábamos en el ejemplo de Moisés. ¿Qué fue lo que ocurrió con Moisés? ¿Cómo tropezó Moisés? Bueno, hay un testimonio. Podemos hablar de dos testimonios registrados en la palabra. El primero me gustaría ir de lo que registraron ya, digamos, los historiadores, es decir, en los Salmos, Salmo 106. Salmo 106, en un versículo hace una remembranza sobre Moisés, versículo 32. Hablando de Moisés, Salmo 106 dice, también hicieron que él se enojara en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por culpa de ellos. ¿Cuál fue la piedra de tropiezo? Bueno, nos narra en Números 20 que ya habían atravesado pues varias, vamos a llamarles, es difícil retomar toda la historia de los judíos, pero ya habían salido de Egipto, ya se habían equivocado varias veces. Podemos mencionar que eran las aventuras del pueblo judío fuera de Egipto. Ya habían tropezado de diversas formas varias veces y esas eran sus aventuras, sus tropiezos y la manera en la que el Señor lidiaba con ellos y les permitía continuar. Y en aquella prueba, una vez más, que no tenían agua, no tienen agua, demandan a Moisés por agua y Moisés se molesta. Moisés ya también después de 38 años, 38 y fracción, quizá poco más de 39 años, ya estaba hasta aquí Moisés. ¿Y qué es lo que hace? Los reprende y les dice, rebeldes, en Números 20, dice, rebeldes, ¿les daremos a beber nosotros agua? Números 20, versículo 10. Dice, oigan ahora rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Bueno, y lo que hace es que él golpea la peña, sale agua, digamos que mitigan su sed, pero después el Señor ejecuta un juicio contra Moisés y le dice, tú tampoco entrarás a la reina, a la tierra prometida. Lo siento. Tú tampoco entrarás a la tierra prometida. Y uno podría decir en nuestra generación, yo no quiero entrar a ninguna tierra prometida porque aquí no hay tierra, este no es nuestro hogar, nosotros queremos estar con el Señor. Entiendo que el anhelo del cristiano es estar con el Señor, pero el Señor dice, no, todavía no, tú tienes algo que hacer aquí. Y se los dice una y de varias formas a los discípulos. A los discípulos, a los apóstoles que estuvieron con el Señor Jesús, les dice, yo me voy, lo que yo les estoy diciendo, ustedes todavía no lo entienden, pero lo entenderán. De alguna manera sí se ve como
el ejemplo, es difícil aprender nosotros del ejemplo de otra persona, y a veces cuando nosotros ocupamos, vamos a decir, la posición o el puesto, hablando de nuestros tiempos, es difícil que nosotros veamos lo que el otro está pasando hasta que no estamos en sus zapatos. Eso es cierto. Pero también la palabra de Dios nos motiva una y otra vez a aprender en cabeza ajena. No podemos estar viviendo, decir, bueno, cuando ya esté ahí voy a aprender y ya voy a entender. Y tampoco puedo decir, bueno, eh, voy a hacerlo así y mejor no hago nada. No, hermanos, tenemos que movernos. Cada uno en su, vamos a decir, en lo que le toque hacer en su oficio, enfrenta diversos problemas y dilemas en la vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Moisés? Este enojo pues, le trajo graves consecuencias. Deuteronomio 4, cuando Moisés está haciendo la remembranza de lo que ha sido su ministerio y su trabajo durante más de 39 años, él les dice en Deuteronomio 4, 21, Deuteronomio 4, 21, dice, y el Señor, que es prácticamente las mismas palabras que veíamos en el Salmo 106, pero estas son palabras de Moisés, dice, y el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes, y juró que yo no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que el Señor tu Dios te da por heredad, refiriéndose a Israel, refiriéndose a su pueblo. Y ya un poco más tranquilo, a lo mejor resignado, les dice, porque yo moriré en esta tierra, no cruzaré el Jordán, pero ustedes pasarán y tomarán posesión de esta buena tierra. Y les dice, tengan cuidado, pues no sea que olviden el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. Tengan cuidado. Es lo que nosotros decimos cuando alguien tropieza, con uno de nuestros, bueno, yo no tengo hijos, pero he visto a muchos padres decir, si alguien tropieza, si se tropieza a su hijo, ¿qué es lo que le dice? Cuidado. Y si se vuelve a tropezar, ¿qué es lo que le dice? Cuidado. Y si se vuelve a tropezar, ¿qué es lo que dice? Bueno, algo tengo que hacer para que ya no te estés tropezando de la misma forma, porque no puedes andar por la vida tropezándote así. ¿Y qué va a decir un niño? Bueno, es que me tropecé de manera inadvertida, papá. No, 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 no. O sea, una cosa es tropezar y otra cosa es estar repite y repite. Y por eso es que el Señor Jesús dice, bueno le sea a esa persona colgarle una piedra y echarlo al fondo del mar, porque no podemos estar así. Es decir, la semana pasada nos decían que nosotros necesitamos ser instruidos como niños, es decir, con paciencia. Pero obviamente todo niño tiene la habilidad de poner a los adultos en jaque, vamos a decir, o vamos a decir que los pone a prueba en su paciencia. A todos nosotros nos ponen en prueba cuando alguien nos hace algo, no nada más un niño, pero los niños también se distinguen por una cosa que también los niños se distinguen, no solamente es que necesitan que se les ayude, los niños no se pueden hacer responsables, ¿o sí? O sea, los niños pueden hacerse responsables, por ejemplo, de lo que rompen. ¿Quién termina pagando lo que rompe un niño? ¿Sus padres o su tutor o alguien más? Los niños no pueden. Entonces tenemos que lidiar nosotros mismos con las torpezas de los niños. Y oh sorpresa, ¿qué pasa cuando nosotros somos esos niños? No sé si ustedes recuerden, hace algunas semanas, ahorita ya estamos en Mateo 18, pero hace algunas semanas estuvimos en Mateo 11. Acompáñenme brevemente a Mateo 11. Mateo 11, en los últimos versículos de Mateo 11. Al final de no, estoy equivocado. Espérame. Un segundo. Mateo 11. Aquí está. Es Mateo 10, discúlpenme, es Mateo 10. Mateo 10 está terminando ese discurso en el que el Señor envía a sus discípulos a predicar. Y el Señor les dice esto a las personas que reciban la palabra de Dios de sus discípulos. Les dice lo siguiente: y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque sea un solo vaso de agua fría, a uno de estos, ¿qué?
pequeños. ¿Recuerdan aquella palabra para describir pequeños era micro? A estos pequeños, esa es la palabra griega, y que se repite en nuestros versículos que estamos estudiando, y por eso hacemos referencia a este versículo, porque en un contexto el Señor Jesús ocupa pequeños para hacer referencia a los discípulos, y en nuestro versículo de hoy ocupa la palabra pequeños para describir a una persona que no tiene todavía la destreza para desenvolverse, para explicar, para hacer las cosas correctamente, que es lo que nosotros esperamos de un adulto mayor, de un adulto maduro, disculpen, de un adulto maduro. De un adulto maduro yo puedo esperar que no sea torpe, que sepa cómo hacer las cosas, pero aún así a los discípulos el Señor les dijo, ustedes también son pequeños. Y les dice a las demás personas, ustedes, si reciben a estos pequeños que también son frágiles, ustedes van a tener bendición, ustedes van a tener pues una recompensa. Entonces, la paciencia que tengamos entre nosotros para resolver nuestros conflictos, hermanos, va a tener también un fruto. Por eso el Señor dice en el 7, lo da por hecho. En el versículo 7 de Mateo 18 que estamos estudiando, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos. Y recordemos de lo que leíamos en Lucas 17, también lo da por hecho. Ay del mundo por los tropiezos. Ni siquiera da, digamos, el mismo contexto de decir que el Señor Jesús menciona esto porque ellos estaban discutiendo por ver quién era el mayor. ¿Quién era el mayor? ¿Cómo discutiríamos entre nosotros quién es el mayor? Oye, yo vengo, yo limpio, yo barro, llego temprano, me voy a lo último, doy los estudios, hago esto, y todos queremos entre nosotros dar una lista de todo lo que hacemos. Y de alguna manera estamos habituados a eso porque cuando llenamos una solicitud de trabajo nos preguntan ¿qué sabes hacer? Ah, pues yo sé hacer esto, y empezamos a llenar nuestra propia lista. Y cuando ya estamos metidos en el conflicto, vamos a decir, laboral, también por la misma carne y la misma, vamos a decir, la pasión del momento, nosotros decimos, pues yo trabajo mucho, o yo hago mucho, hago más que tú, yo debería más, tú no deberías estar aquí. ¿No caemos en eso constantemente? Y esos son nuestros tropiezos. Y el Señor lo da por hecho, ay del mundo por los tropiezos, es decir, ay del mundo por los escándalos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero hay de aquel hombre por aquel que vienen. Y mencionábamos que esto es, digamos, el enfoque que tenemos el día de hoy. ¿Podemos nosotros provocar en alguien más un tropiezo? Lo vimos con Moisés, el hombre más manso según la palabra de Dios sobre la tierra, y se perdió de una gran bendición por una provocación. ¿Y qué es lo que surgen ahí? Vamos a decir círculos viciosos, hermanos. Son círculos viciosos. Podemos decir que el ciclo del conflicto es, tomando como referencia Lucas 17 que habla sobre esto, pues el ciclo del conflicto es pecar. Si alguien peca, ¿qué es lo que debemos hacer los demás? Llamar la atención, señalarlo, explicarlo, persuadirlo, tenernos paciencia. ¿Qué es lo que se espera de una reprensión? ¿Qué es lo que yo espero de otro cuando le señalo el error? ¿O qué es lo que la gente espera de nosotros cuando nos señalan un error? Cambia, cambia. La palabra bíblica para esto es arrepiéntete. Y finalmente dice, perdona y sigan adelante. Ahora, dentro de este capítulo de Mateo 18, pues vamos a ver todas las implicaciones del arrepentimiento y el perdón. Algunos podrían decir, yo no tengo por qué perdonar si no me piden perdón, porque alguien pecó contra mí. ¿Qué es lo que estamos haciendo con eso? Estamos forzando a que se cumpla el ciclo, a que se cumpla el ciclo del conflicto, pero no nos hemos salido del ciclo. O sea, no podemos garantizar que por el hecho de que me pidan perdón no van a haber otros conflictos, otros problemas. Entonces,
Hay veces, hermanos, y el Señor siempre hace esas reflexiones. De alguna manera empieza, ay de aquel. Pero cuando nosotros, recuerdo a un hermano que mencionaba que cuando yo señalo a una persona, ¿con cuántos dedos lo señalo? Y recuerdo a un hermano que lo decía, señalo con uno, pero me señalo con ¿cuántos? Con los otros tres. Eso se me quedó grabado. La pregunta es, ¿necesariamente en todos los conflictos las dos partes juegan un papel de responsabilidad? Esa es una pregunta. Permítanme ilustrar a dónde voy con este punto de la siguiente forma. Hace algunos años tuve oportunidad de entrar a una fábrica. Para entrar a la fábrica, era una fábrica pues muy grande, muchos procesos, y nos tenían que dar un curso de seguridad. Entonces no podíamos nosotros entrar a hacer labores dentro de la fábrica si no pasábamos por el curso de seguridad. Y la persona de seguridad nos dio unos absolutos, nos dijo, miren, cuando ustedes entren a trabajar aquí tienen que tener 3 absolutos, porque si no los acatan y no se observa que ustedes se ajusten a estos, no van a poder trabajar aquí adentro. Punto. Son los 3 absolutos de seguridad y son los siguientes. Dice, nos explicaba el señor de seguridad. La seguridad está sobre todas las cosas. Es decir, la seguridad es primero y lo más importante. Entonces nos pedían que antes de hacer cualquier actividad teníamos que hacer en un pequeño texto, resumir la actividad que íbamos a hacer, cuáles eran las herramientas que íbamos a ocupar, si íbamos a provocar chispa, es decir, si íbamos a trabajar con fuego, etcétera. O sea, teníamos que trabajar bajo condiciones seguras. Entonces decía, el primer absoluto es que la seguridad está sobre todas las cosas. Y si una persona de seguridad pasaba y nos observaba ejecutando nuestro trabajo de una manera insegura, él tenía la capacidad de detener la actividad, de suspenderla, y bueno, ya hay otros procesos. Pero ese es el primer absoluto de seguridad. El número 2 decía, nada de lo que haga justifica un incidente. Es decir, si hay problemas, no me des excusas, provocaste un incidente. Y un incidente puede derivar también en un accidente. Rápidamente, un incidente es cuando hay descomposturas materiales, todo material. Accidente es cuando alguien sufre una lesión. Eso es un accidente, eso es lo que diferencia un accidente y un incidente. Entonces dice, nada de lo que se haga justifica un incidente. Y número 3, y este es el más importante y con el que ilustro gran parte de lo que quiero decir, dice, la seguridad es una responsabilidad compartida. Es decir, es una responsabilidad de la persona que lo está ejecutando, de la persona que está supervisando y de todos los que están alrededor. Es decir, nadie se salva de tener responsabilidad. Y la verdad es que eso se me quedaron muy grabados, y no solamente eso, no se me quedaron grabados porque constantemente a veces alguien nos llamaba, a ver tú, ven para acá, ¿cuáles son los 3 absolutos de seguridad? Híjole, la primera vez sentía que algo aquí en la garganta. Afortunadamente le dije, oiga, los tengo escritos, ¿puedo sacar mi cuaderno? Adelante. Y por tenerlos escritos, pues ya le dije, mira, son este y este. Ya. Así. Entonces, cuando yo veo a los hermanos aquí escribiendo sus notas de lo que se explica para no olvidarlo, pues me acuerdo de que, pues sí, el apuntar es bueno, ayuda a nuestra memoria, nos hace no nada más recordar, sino tomar esa idea que recordamos y ampliarla y hacer otras cosas, explicar de mejor forma. Ahora, ¿cuál es la versión cristiana de estos absolutos? Porque como cristianos tenemos absolutos. Como cristianos tenemos absolutos. Yo propondría decir, en vez de seguridad, decía la santidad. ¿Qué les parece si dijéramos, la santidad está sobre todas las cosas? Bueno, es muy fácil decir santidad cuando ya estamos en medio de un problema. ¿Quién es más santo? Y caemos otra vez. El punto de los absolutos es que no tenemos oportunidad de justificarnos, porque el 2 dice, nada de lo que se haga justifica un incidente. Y cuando estamos viendo nuestros versículos que dice, ay del mundo y de los tropiezos, pero ay de quien los provoca. Y el problema es que a veces quien los provoca es uno mismo.
O sea, cuando vemos al espejo y digo, yo de todo este conflicto, cual sea, ¿cuál fue mi participación? ¿Qué hice mal? Versículo 10. Mirad que no menospreciéis a ninguno de estos pequeños. Esta es la versión Reina Valera. En la Nueva de las Américas dice, miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos. Y recordamos entonces esos versículos de Mateo 11 que habla de los pequeñitos. Pero aquí los pequeñitos, estos micros, no son los discípulos, son los pequeñitos chicos que ahora son los discípulos de los discípulos. ¿Sí me explico? Entonces, por el hecho de que en la naturaleza humana el Señor determinó que los hombres naciéramos de las mujeres y que nuestro ciclo de vida fuera ese. Nacemos de mujeres, nuestros padres o los que estén, los que les haya tocado, les toca cuidarnos. En nuestro versículo de lectura bíblica el día de hoy, en Hebreos 12, ¿qué es lo que nos decía? Que nuestros padres nos cuidaban como les parecía. Entonces está este ciclo de entrenamiento. Los pequeños al principio eran los discípulos, les dice a otras personas, reciban a estos pequeños y ustedes recibirán bendición. Ahora los discípulos les dice, ustedes tomen a estos otros pequeños, a cualquier persona por las cuales ustedes están velando, trabajando, esforzándose. No menosprecien a estos pequeñitos. Es decir, ¿podría un niño enseñarnos algo nuevo a nosotros los adultos? Yo creo que sí. Yo creo que los adultos podrían, y sobre todo los padres de familia podrían decir, mi hijo me enseñó esto y me lo dijo con una sencillez de palabras. Los ejemplos los tienen ustedes en su experiencia. Claro, no es necesario ahondar, sino recordar este absoluto de seguridad, es decir, la seguridad es una responsabilidad compartida. Y si sustituimos hace un momento la santidad, ¿estarían ustedes de acuerdo? Y en la santidad entonces podría ser una responsabilidad compartida. ¿Los resultados de un conflicto son responsabilidad compartida? En este caso es conflicto entre los discípulos, porque ellos querían saber quién era el mayor de ellos, quién era el mejor, a quién se le tenían que entregar el liderazgo, quién iba a estar al lado del Señor. Entonces recordemos eso. Dice, no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles, es decir, los ángeles del Señor en los cielos, contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Es decir, siempre hay alguien observando y eso nos cuesta mucho trabajo. Yo creo que el cristiano, que la persona, que cualquier persona que se diga que cree en Dios, es muy difícil y así como batallamos con la verdad, es muy difícil que nosotros estemos, no voy a hacer esto porque me está viendo el Señor. Si alguien ese es el clásico ejemplo, ¿no? Si alguien te echa el claxon o te echa el coche en la calle, ¿qué es lo que hacemos? Pues respondemos, ¿no? Son respuestas automáticas a veces. Y a veces esas respuestas automáticas salen a relucir en otros temas y en otros contextos. Entonces, ¿cuál es vamos a decir, cuál es nuestra esperanza ante esto? Si nosotros provocamos conflictos y estamos predispuestos a los conflictos, ¿cómo frenamos eso? Bueno, dice el Señor, empiezan no despreciando a los demás. Es decir, si es una responsabilidad compartida, entonces vale la pena que ante un conflicto podamos decir, oye, ¿qué fue lo que te molestó? ¿O con qué no estás de acuerdo? Y tomemos nota de todas esas cosas. Vamos a Hebreos 12 como reflexión. Nos hicieron favor de leernos. Eh, dije Hebreos, ¿verdad? Hebreos 12. Hebreos 6. ¿Cuál es nuestra conclusión de esto? Porque todavía, digamos que no hay una conclusión. Todo esto es un tema abierto.
Estamos analizando algunas cosas. Hebreos 12. Veíamos, dice, despojémonos también en el versículo 1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y por eso hago referencia, ¿cuáles son estos testigos? Bueno, el Señor Jesús está haciendo referencia en primera, Dios, es el primer testigo de nuestra vida, está siempre ahí viendo. ¿Quién es otro testigo de nuestra vida? Nosotros mismos. Por eso, si nosotros vamos a ser duros, vamos a decir, celosos del Señor, creo que el reto es ser, ¿qué tan duro eres contigo mismo para que puedas exigir lo otro en los demás? ¿A qué tanto llega tu ejemplo para lo que los demás digan, wow, yo quiero ser como él o como ella? Pero recordemos que hay más testigos. Por eso dice aquí en Hebreos, y el Señor Jesús dice, porque sus ángeles en los cielos contemplan el rostro de mi Padre. O sea, si los ángeles están viendo al Señor, ok, están alabando al Señor, como deberíamos estar nosotros también la mayor parte de nuestro tiempo, pero también ellos están observando. Tenemos una gran nube de testigos. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan difícil, que tan fácilmente nos envuelve. Entonces, en resumidas cuentas, nos podemos tropezar de manera inadvertida porque solitos vamos viendo para allá cuando deberíamos estar viendo de frente y nos tropezamos. Y en la vida y en la santidad es lo mismo. Estamos distraídos y por andar de distraídos pecamos contra el Señor. Podemos tropezar porque alguien nos empuje también. ¿Puede haber una combinación de ambas? También. Puedo yo ir distraído y que por el hecho de que me empujan, caigo. ¿No? Y a lo mejor estamos estresando este punto una y otra vez, pero ese es el punto, las piedras de tropiezo. Les dejo de tarea que vuelvan a leer el capítulo 12 de Hebreos, pero un versículo que quiero que tengamos presente es el 11 y el 12 de este mismo capítulo 12 de Hebreos. Dice así, al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. ¿Qué es lo que pasa cuando nos tropezamos? Nos lastimamos. ¿Qué es lo que pasa cuando pecamos? Nos perjudicamos espiritualmente. Entonces, el Señor dice aquí, por tanto, fortalezcan sus manos débiles, es decir, ejercítense. Algo tienes que hacer, no te puedes quedar en el piso, tienes que levantarte y seguir adelante. Si alguien te empujó, y ahí es donde viene el ay, si alguien te empujó, ay de aquel que empuja a otro. Nadie va a poder evitar que alguno de nosotros se tropiece, ya sea por distraído o por maldad externa. No lo podemos evitar. Aún así, si el Señor te da fuerza para levantarte, la indicación es fortalécete. No te puedes estar tropezando con lo mismo todo el tiempo. Recuerdo a un amigo con quien le compartía de la palabra y al menos llegamos a una conclusión juntos. Yo le hablaba de Cristo, pero él como él no se veía a sí mismo pecaminoso porque es una persona muy, muy disciplinada en su trabajo. Decía, pero sí te entiendo en el sentido, me decía, sí te entiendo, Raimundo, en el sentido de que no puedo estar cometiendo los mismos errores todo el tiempo porque no hay tiempo para cometer todos los errores y si cometo todos los errores, pues se me acaba el tiempo. Y bueno, él empezaba a vislumbrar pues cosas que son ciertas, pero ¿qué es lo que falta? Pues claro que falta el Señor. Por eso el Señor dice, quien haga tropezar a alguien alejándolo de mí, ay de aquella persona. Ese es el mayor tropiezo que nosotros podemos provocar en alguien. Ese tropiezo que provocó Satanás. Alejar a alguien de Dios.
en nuestra generación es alejar a alguien de Cristo, es el peor pecado que podemos cometer, hacer que alguien se aleje de Dios. Por las conclusiones a las que lleguemos, claro está. Entonces, si vemos que estamos débiles y que tropezamos porque nuestras rodillas también no están, ejercítalas. Fortalezca, es lo que dice aquí Hebreos. Entonces, pues por ahora podríamos decir que esa es la idea del día de hoy. Y oremos al Señor, que el Señor nos ayude a fortalecernos espiritualmente para no tropezar y no hacer que otros tropiecen por nuestra causa. Oremos. Pues Señor, gracias te damos en esta mañana por todas las verdades que tú nos pones delante. Ayúdanos a actuar en consecuencia. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, porque en medio de un conflicto, lo que nosotros muchas veces queremos rescatar son nuestros derechos, nuestra dignidad. Como el mismo Señor dijo, si alguien quiere ser el primero, pues ese va a ser el siervo de los demás. Entonces te pedimos, Señor, que moldees nuestro corazón para que en el momento indicado sepamos pues ceder, trabajar más, ser ese siervo como tu hijo. Nos cuesta trabajo y te ponemos a nuestras familias, a ti, nuestras pruebas, lo que nos aqueja, lo que nos molesta. Ayúdanos a ser honestos contigo, con los demás también. Y ayúdanos a escucharnos, Señor. Te pedimos esto. Te damos gracias, te agradecemos por esta mañana. Por Cristo tu Hijo. Amén. Pues gracias, hermanos.